El juguete de plata intentó besar de nuevo a Natalia, la cual otra vez se negó. Dalila tiró flores encima del juguete de plata y Natalia para que el juguete de plata se enterara de que Dalila ya estaba allí, cosa que por otra parte de sobra sabía, pero ya que Dalila no podía escuchar nada por lo flojo que hablaban, que no sabía qué hacer, ya que de poder escuchar lo que decían, como el juguete de plata se lo pintó desde un principio, hubiese estado atenta a la conversación. Pero como que eso no fue así, se dedicó de nuevo a echarle flores y un perfume muy especial de una botellita muy pequeña traída de China de la marca Chang Fu. También llevaba el cassette para grabar lo que decían, pero como que ya he dicho, no se oía nada, así que se limitó a poner el cassette y escuchar a Camilo, cuando de pronto oye el juguete de plata y a Natalia que se levantan y se largan, pero no sin antes burlarse el juguete de plata de Dalila por estar allí, cosa que él mismo le pidió. Eso le fastidió mucho a Dalila y con razón. Seguidamente ella se acercó donde el juguete de plata y Natalia habían estado sentados y se disponía a permanecer allí sola y tranquila, que según ella es la mejor y única manera de estar a gusto, y empezó a grabar en el cassette sus propias maldiciones hacia el juguete de plata, cuando de pronto ve un coche pasar por su lado y en cuanto ya está a sus espaldas nota que ese coche se para y sale un chico, el cual se dirige hacia Dalila, y en cuanto el chico se da cuenta de que Dalila estaba allí, solo faltaban unos metros cuando da media vuelta y se queda parada enfrente de Dalila, pero al verla Dalila recoge el cassette y se larga por el lado de atrás, en consecuencia al lado contrario de donde estaba ese chico, y se va a su casa, la cual más tarde ve al juguete de plata como la mayoría de los días y le dijo a Dalila que por fin había besado a Natalia, y aparte de eso no ocurrió nada más, pero todo eso lo dijo el juguete de plata con un cabreo inaguantable, echándole la culpa a Dalila por haberles pillado, y al día siguiente, el día 25 de marzo de 1977, que era sábado, y por la mañana Dalila fue a casa de Natalia, ya que había quedado citadas para hacer algunas compras, y Dalila comentó con Natalia lo que había hablado con el juguete de plata, sobre que la había besado, pero Natalia negó esa versión, añadiendo que el juguete de plata lo había intentado pero que no llegó a besarla. Dalila estaba furiosa por tres cosas. Primero, por haberse burlado el juguete de plata de ella. Segundo, por haberse enfurecido el juguete de plata echándole a ella la culpa. Y tercero, por mentirle al juguete de plata, entre que le prometió no decirle nada a Natalia, que Dalila estaba en el rincón espiándoles la noche anterior, y por decirle que la había besado sin ser verdad, aunque de eso no estaba totalmente segura, ya que Natalia también podía haberle mentido. Ese mismo día Dalila cambió de bando, entonces ya no estaba de parte del juguete de plata para ayudarle a tener a Natalia, sino de parte de Natalia para que el juguete no la traicionara. Así que, si el pacto era que el juguete de plata le dijera a Dalila todo lo que éste hacía y decía con Natalia, a cambio de que Dalila no le dijera nada a Natalia sobre lo que había entre Dalila y el juguete de plata, pero como que el juguete de plata no cumplió su promesa, Dalila ya no estaba ligada a callar y engañar, sino por el contrario, a hablar con ella, diciéndole toda la verdad. Dolores la interrumpe y exclama: «¡Qué pesada con ese juguete de plata y dale que te dale! Definitivamente prefiero que hable de Camilo». Natalia se ríe y afirma: «Ya te lo he dicho, es que lo explica todo punto por punto y muy repetido». Dice Dolores: «Ya, pero si al menos fuese una historia interesante, pero esas tonterías de críos». Dice Natalia: «Es que Dalila era muy cría, y en aquella época aún más, ya que se nos negaba todo tipo de información. Ahora ya es diferente». Dice Dolores: «Sí, demasiado espabiladas están las niñas de hoy en día». Dice Natalia: «Claro, después de tanta opresión, una se explaya». Dolores no dice nada y Natalia prosigue: «Natalia había quedado citada con el juguete de plata para el domingo, es decir, para el día siguiente, y Dalila no quería revelárselo hasta el lunes, después de que hubieran salido, pero entre que Dalila daba un cierto rin-tin-tin y segundas intenciones a sus palabras, y que Natalia sabía algo importante de Camilo, algo que no decían las revistas, y Dalila quería enterarse ya que no lo sabía, pero Natalia no le quería decir a Dalila lo de Camilo, si ésta no le aclaraba lo del juguete de plata. Así que terminó por contárselo, aunque Dalila se resistió mucho, se resistió durante toda la mañana. Solo cuando iban a separarse para irse cada una a sus respectivas casas se decidió, ya que Dalila no soportaba estar con la intriga por lo de Camilo, aunque Dalila le dijo a Natalia toda la verdad bajo la promesa y la palabra de que no le diría nada, ni le insinuaría nada al juguete de plata, y se lo dijo. Al principio no se lo creía, ya que lo menos que podía esperarse del juguete de plata era que quisiera salir con las dos Dalailas a la vez, incluso salía a escondidas de Natalia, pero Dalila le daba
como prueba de que si quería saberlo con toda seguridad, solo tenía que esconderse el lunes siguiente en el rincón donde 2 días antes había estado escondida Dalila para espiarla a ella con el juguete de plata, pues en ese caso sería al revés, y así tendría una clara prueba de lo que Dalila le estaba diciendo. Pero Natalia se negaba a la prueba que Dalila le ofrecía, y no por falta de ganas por saberlo con certeza, sino por miedo a que lo fuera, y se notaba indecisa sin saber qué hacer, si presentarse a la cita al día siguiente con el juguete de plata para ir con su aparato motociclístico y decirle al juguete de plata que ya no quiere salir más con él, continuar saliendo con él sin ningún comentario y como si nada hubiese pasado, ya que Dalila le dijo que por su parte dejaba al juguete de plata y solo dejaba todo para Natalia solita. Al principio decidió hacerlo así sin nombrar a Dalila para nada, como Natalia ya había prometido. También pensó en no presentarse, en fin, que no sabía qué hacer. Natalia se detiene unos instantes y expresa: «Esto no hay quien lo entienda», dice Dolores. «Tienes razón, hija, yo no me he enterado de nada», dice Natalia. «Yo sí, porque recuerdo más o menos cómo pasó, pero se explica fatal. Bien, sigo». Por la noche Natalia lo consultó con Camilo, el cual tampoco le respondió nada claro ni concreto. Tanto Natalia como Camilo tenían las mismas dudas. Esa misma noche Dalila le reprochó al juguete de plata lo que le había dicho la noche anterior, que fue mentira que hubiera besado a Natalia, pero se negó a reconocer que lo hubiera dicho. El día 27 de marzo de 1977, Natalia se decidió y fue con el juguete de plata y su aparato motociclístico a algún lugar solitario, y hablaron, y en cuanto el juguete de plata comentó el salir otro día con Natalia, la cual respondió que no, y el juguete de plata insistió bastante rato preguntándole el por qué, hasta que al final Natalia dijo: «Porque me estás engañando», a lo cual el juguete de plata lo reconoció, cosa que Natalia tampoco se esperaba del juguete de plata. Natalia hubiese preferido que lo hubiera negado, aun siendo verdad, antes que sentirse segura de que le había estado engañando, y no resistió aquella situación, cuando empezaron a brotarle lágrimas de sus ojos, hasta que rompió en sollozos y empezaron a discutir sobre si era Dalila la que se lo había dicho. Y aunque Natalia lo hubiera negado, hubiera sido inútil, porque ¿quién más sino Dalila podía haber dicho aquella verdad a Natalia? El juguete de plata se puso tan furioso como un loco maltratado, pidiéndole, rogándole que le perdonara, cosa que Natalia se veía incapaz de hacer, aunque ésta lo intentara, y al regresar no dejaba en paz a Natalia pidiéndole perdón, que al llamar a la puerta de casa de Dalila todavía le estaba machacándole lo mismo, y al encontrarse el juguete de plata y Dalila frente a frente, el juguete de plata, que estaba serio y enfadado, le dijo a Dalila con los ojos lo que había pasado, dándole a Dalila toda la culpa que solo él provocó. Él fue el que empezó rompiendo su promesa, así que Dalila, con venganza, le devolvió su incumplimiento de promesa. Así que, ¿de qué se tenía que quejar? Y por ser tan egoísta y no querer perder nada, lo perdió todo. Él se lo buscó y se pasó los días siguientes sin hablar apenas con Dalila, y encima queriéndose hacer el fiel y reconciliador, intentando, según él, que Dalila saliera con el niño, como también había prometido que conseguiría. Tenía que hacer que el niño saliera con Dalila, las mismas veces que el juguete de plata lo había hecho con Natalia, aunque no lo hizo por nada más que para evitar las apariencias y por si, haciéndose el bueno, se arreglaban las cosas con Natalia, aunque el juguete de plata seguía con tan mal humor con Dalila como el sonado domingo. El día 30 de marzo de 1977, Dalila fue a la discoteca Atangia en un baile de los estudiantes, que hacían los viernes de cada cierto tiempo. Así que Dalila se dirigió a esa discoteca por la tarde, queriendo entrar a las 6, pero vio que era muy temprano y no entró hasta 3/4 más tarde, y fue a la pista de arriba, y nada más terminar de quitar el pie del último peldaño, se encontró con el Pelín, con el cual intercambió un par de comentarios sin la más mínima importancia. Cuando el Pelín le dijo a Dalila si quería sentarse, ésta se negó rotundamente, ya que entendió si quería bailar, y en ese momento tocaba un rollo. Pero se dio cuenta de que le habían pedido de ir a la mesa cuando el Pelín dijo: «Es que tengo allí el Cuba Libre». Y Dalila pensó que eso lo dijo como excusa para separarse de Dalila, pero fue él a por su Cuba Libre, y Dalila se sorprendió al ver al Pelín, que aparece de nuevo con ella y el Cuba Libre, e intercambiaron varios comentarios, y en unos minutos más el Pelín le pidió de nuevo a Dalila si quería sentarse en la mesa, la cual aceptó, y cuando tocaban música al estilo de Camilo, el Pelín le pidió para bailar, la cual en los primeros instantes se negó para saber si realmente quería lo que pedía, pero al ver Dalila que insistía tanto, aceptó y se cogió a él como ella suele hacerlo, habiendo cogido el ejemplo de Camilo, como ya he dicho en otras ocasiones,
y bailaron 2 canciones, ni una más ni una menos. Cuando el pelín le pidió para sentarse de nuevo, a lo cual Dalila no se negó y nada más sentarse, el pelín cogió a Dalila de una forma bastante acaramelada, a lo cual Dalila se prestó sin poner ninguna clase de impedimento, ya que a Dalila le gustaba el pelín, aunque ni siquiera pensaba en él, ya que al ser guapo tiene las chicas a montones y selección de las mejores, y no se iba a fijar en Dalila, que de guapa no tiene nada, y pensaba que sería ridículo pensar en un imposible. Sería tan disparatado como pensar en casarse con Camilo, cosa que tampoco piensa por considerar un imposible. Pero al encontrarse Dalila con el pelín, no sabía ni siquiera qué pensar, ya que aparte de lo que he dicho anteriormente, Dalila sabía que el pelín le tenía manía y rabia, ya que el pelín no le gustaban las ideas que tenía Dalila sobre Camilo y muchas cosas más, en las que estaba en completo desacuerdo. Por ejemplo, al pretender hacer aquel grupo de 4, que es donde el pelín empezó a pensar mal de Dalila. También por haber enseñado las fotos desnudas a petición del juguete de plata, pero como que el juguete de plata siempre le decía a Dalila que el pelín no le había cogido manía y se lo decía con mucha insistencia, aunque Dalila sabía por mucho que el juguete de plata le dijera que no, que el pelín no le había cogido manía, pero al encontrarse allí con él, pensó que a lo mejor podía ser cierto que no le tuviera manía, o si no, no estaría allí con ella de aquella manera. Cuando el pelín en aquellos momentos besó a Dalila un par de veces y Dalila no resistió la tentación bajo su extrañeza de preguntarle, pero no me habías cogido manía, y el pelín, como es natural, dijo que no, aunque Dalila pensó que aunque le tuviera manía no se lo iba a decir claramente, como Dalila se lo había preguntado y como hubiese querido que le respondiera. Así que estuvieron allí como un cuarto de hora o 20 minutos en continua acción. Cuando el pelín le preguntó si quería salir fuera, cuando Dalila respondió con la pregunta ¿dónde?, y respondiendo el pelín fuera al lado del Hotel Pedro III, Dalila no sabía a qué ni a dónde se refería y se negó, ya que no tenía ganas de salir de allí, pero bajo la insistencia del pelín, al haberle parecido ver al niño mientras Dalila bailaba, pensó salir de allí antes de ser vista por el niño. Así que el pelín se llevó a Dalila bajo un puente que hay detrás del Hotel Pedro III, cerca de la discoteca en donde ellos estaban. Allí uno más o menos se puede imaginar lo que hicieron, pues desde las 7:25 hasta las 8 y pico estuvieron haciendo manitas y poco más, y no por falta de intentarlo por parte del pelín, sino por la negación de Dalila, la cual no podía negarle nada al pelín por ser él la persona que más le gustaba, aparte claro está de Camilo, y que aún no negándole nada hubo un límite, ya que se negó a hacer cosas más íntimas, por querer tenerlo de reserva para Camilo, persona por la cual con toda seguridad no habría ningún límite de ninguna clase, pero como es de suponer, el pelín no es Camilo, sino el que va después, aunque no solo por eso, sino también por el temor o miedo. Quién sabe qué, ya que Dalila estaba con el pelín, pero en ningún momento dejó de pensar si era posible el que estaba con él o solo estaba viviendo un maravilloso momento. También esa fue la causa de no ponerle ningún impedimento, ya que estando con él en aquellos momentos no le importaba nada, incluso ni se replicó a sí misma el que estuviera a plena luz del día cuando llegaron y la carretera que pasaba por encima hacia sus espaldas pasaban muchos coches, y su total despreocupación a eso, que tanta minuciosidad tomaba ella al estar con el juguete de plata. Pero era distinto, al pelín no podía decirle nada, estaba tan asombrada por todo aquello que en esos momentos le estaba ocurriendo que se le hizo un nudo en la garganta, impidiéndole totalmente el habla. Dalila, estando con el pelín mientras éste cerraba los ojos, tumbado en el suelo, Dalila no hacía más que mirarle y mirarle sin dejar su asombro y de preguntarse la realidad de todo aquello. El rato pasaba y se acercaba cada vez más la hora en que Dalila tenía que irse, y el pelín le pidió 5 minutos más, que Dalila aceptó con algunos refunfuños, y en todos esos 5 minutos el pelín los quería para terminar de finalizar el placer que había estado viviendo en ese tiempo. Al dejar Dalila, el pelín vio que era lo que hacía estando buscando en ella y lo aceptó, pero no le entusiasmó. Pensó en salir con él un par de veces más como máximo, para que el pelín no viera que Dalila solo estuvo con él ese día, apenas una hora, aunque eso lo pensó inmediatamente después de despedirse de él, aunque desde aquel momento Dalila empezó a gustarle más sin saber la causa de ese amor, y aquel día, al igual que aquella noche, se sintió feliz por primera vez desde hacía mucho tiempo. El día siguiente Dalila se lo contó todo al juguete de plata. Bueno, o dejó que éste lo adivinara, haciendo Dalila las correspondientes insinuaciones. Lo único que no le dijo fue el autor de la velada, ya que el pelín le había pedido a Dalila que no se lo dijera al juguete de plata, pero ese mismo día, que es sábado, el pelín tenía que ir a casa del juguete de plata, al igual que casi todos los sábados. Y un poco después de haber hablado Dalila con el juguete de plata, el pelín fue a casa de este, y nada más entrar le faltó tiempo para contarle al juguete de plata lo que ocurrió el día anterior
considerando a Dalila como una puta o ramera. Natalia se detiene, cierra el mazo de súbito y afirma: ya tengo bastante. En realidad la primera parte del libro me resultó algo amena, pero esto es una vergüenza. Dolores no dice nada, solo la mira unos segundos y sigue con su guiso. Poco después de haber guardado el mazo, Natalia le expresa: a ver si después de comer leo un rato más y acabo ya de una vez. Dice Dolores: sí, la verdad es que yo también estoy un poco harta. ¿Cómo se enrolla? Dice Natalia. Se enrollaba, mamá, se enrollaba. Dice Dolores: lo sé, pero leyendo su historia me da la sensación que hemos retrocedido en el tiempo y aún está aquí con nosotras. Natalia se encoge de hombros y se dispone a poner la mesa. Poco tarda en llegar su padre, que se sienta a la mesa y después de comer, en cuanto su padre se va a echar la siesta, entre las dos recogen la mesa y se acomodan en el sofá y siguen con la lectura, a lo que expresa Dolores: dame, ahora leeré yo, porque de tanto escucharte no quiero que me duela la cabeza de nuevo. Dice Natalia: está bien, mamá. El día anterior, cuando Dalila y el Pelín se despidieron, Dalila se fue hacia su casa y el Pelín de nuevo a la discoteca, en donde estaba su primo y un par de amigos, a los cuales el Pelín también le faltó tiempo para contárselo, pero no solo lo ocurrido, sino exagerando las cosas aceleradamente, diciendo que fue Dalila la que le pidió un plan y la que lo armó todo, cosa totalmente incierta. Y volviendo al día de la fecha nombrada al principio, cuando el juguete de plata, después de oír la versión del Pelín sobre la velada del día anterior, se dirigió a casa de Dalila, a la cual el juguete de plata le dijo que el día anterior el Pelín había ido con ella para comprobar si esta era una puta, cosa que comprobó afirmativamente. Dalila se sintió morir en aquellos momentos y ante aquella situación vio que a ella le ocurría igual que a Camilo: excesiva felicidad en un par de días para luego pasar amargamente el resto de la temporada. Dalila se sentía refugiada en Camilo, ya que él es el único que no la amarga y que no le miente, que no le traiciona, y de no ser por Camilo se hubiera vuelto loca o de cualquier otra manera, ya que poco le faltó para entrarle un ataque de histeria en cuanto el juguete de plata acababa de irse. Pero Camilo siempre es su consuelo, y no solo por eso, sino en otros problemáticos asuntos. El Pelín es de esos chicos que cuando alguien le ha sentado mal no le importa nada sobre esa persona, solo desea hacerle daño de la peor manera posible, y eso es lo que intentaba con Dalila, queriendo contar a los cuatro vientos el hecho de aquella tarde, aunque el juguete de plata le pidió silencio. Silencio que el Pelín aceptó durante cierto tiempo, aunque el Pelín no dejaba de criticar a Dalila, diciendo que era una ramera, una puta, una perra preñada o peor que todo eso, aunque Dalila no le reprochó nunca nada por pensar eso de ella, ya que pensaba que el Pelín tenía razones suficientes para pensar eso. Cuando el juguete de plata le pedía a Dalila un porqué de todo aquello, respondía a Dalila que solo el juguete de plata era el responsable de todo aquello, ya que siempre decía que el Pelín era su mejor amigo, que por él daría un brazo si fuera necesario y que le dejaría a su mujer el día que se casara, que eran muy amigos desde siempre, que era un buen chico, etc. Y entre una cosa y la otra, Dalila la armó. Ese mismo sábado, Natalia se presentó en casa de Dalila, la cual le explicó todo lo del día anterior respecto al Pelín, cosa rara en Dalila, ya que nunca solía contarle nada a Natalia si ésta no insistía preguntándole. Pero al llegar Natalia a casa de Dalila, en la misma puerta se encontró con el juguete, el cual no paraba de rogarle pidiéndole perdón, pero se libró de él en cuanto Dalila abrió la puerta y Natalia pudo entrar dejando fuera al juguete de plata. Y ya cuando Natalia tenía que irse de casa de Dalila, no quería irse sola, ya que tenía miedo de encontrarse de nuevo con el juguete de plata y le atormentaba otra vez con sus dramatizaciones. Así que Dalila la acompaña un trozo y, en efecto, el juguete de plata estaba en la puerta de la calle. Se acercó a Natalia y no hacía más que lo que se temía, hasta que al final la dejó andar tranquila, aunque cuando ya habían andado un par de manzanas, aparece de nuevo el juguete de plata con su aparato motociclístico dispuesto de nuevo al ataque. Así que se quedó hablando con Natalia a la vez que Dalila hablaba con el Amin, que en aquellos instantes había aparecido de entre una de las calles, y en unos minutos el juguete de plata se lleva a Natalia para acompañarla con su aparato motociclístico un trozo de camino, y el juguete de plata, para convencer a Natalia que ya no había nada entre él y Dalila, se dispuso a contarle lo del día anterior con el Pelín, aunque no hizo falta que se lo contara, ya que Natalia ya estaba al corriente y quedaron bajo la pesadez del juguete de plata, citados para el siguiente jueves a las 4:30 de la tarde, ya que Natalia no accedió más que por su constante pesadez, porque estaba decidida a no ir más con él. Dolores se detiene dejando reposar el mazo sobre su falda y entre suspiros expresa: definitivamente hoy no acabamos, aún quedan muchas páginas y esto no hay quien lo aguante. Dice Natalia: dame,
ya sigo yo. Mira que te lo dije, lo leo sola y ya te cuento. Dice Dolores, no, hemos comenzado a leerlo las dos juntas y lo terminaremos también las dos juntas. Dice Natalia, mamá, antes no eras tan cabezona. Dice su madre, será la edad. Dice Natalia, o el aburrimiento. Dice Dolores, venga, lee un poco más y lo poco que quede lo dejamos para otro día. Resopla Natalia mientras observa el mazo y expresa, ya estoy cansada, voy a descansar un rato. Pregunta su madre, ¿cuánto falta aún? Dice Natalia, unas 12 o 13 páginas. Dice Dolores, y para lo que queda podrías hacer un esfuerzo. Dice Natalia, sí, pero espera que voy al lavabo y beber algo, tengo la boca seca. Dice Dolores, no me extraña, tú lees muy rápido, apenas sin respirar. Dice Natalia, para acabar antes, pero esto parece el libro sin fin. Dice Dolores, en eso sí tienes razón, porque no tiene fin. Natalia la mira con melancolía y se retira, volviendo en unos minutos y expresa, bueno, voy a hacer un esfuerzo más. El día 7 de abril de 1977, las Dilailas se hicieron unas cuantas fotos desnudas más y compraron 2 muñecos de chocolate para María y Tamara, hijas de Pepa, para Pascua, y les incluyeron esta nota. Las Dilailas esperamos que hayáis pasado un feliz día de mona, para el cual os hubiésemos mandado un gran pastel, pero hubiera llegado chafado, podrido y escacharrado, así que nos lo hemos comido a vuestra salud y os mandamos lo de encima para las niñas. Aunque esta nota con las figuras de chocolate no se las mandaron hasta el día 13 de abril de 1977 para que llegara el día justo y señalado, el día de Pascua. El día 11 de abril de 1977, las Dilailas continuaron haciéndose fotos desnudas, primero en casa de Dalila y después en unos campos cercanos a pleno sol, y allí había un payés que labraba la tierra y no daba ni golpe, ya que no les quitaba la vista de encima a las Dilailas, y más tarde se fueron al lugar donde días antes habían quedado citadas con el Ahmed para hacer 3 fotos para la fotonovela titulada Mi hermana Clara. Esta fotonovela ya hacía tiempo que Dalila la llevaba en la mente y por fin se decidieron a hacerla. Esa fue la causa de que citaran a Ahmed para hacerse esas 3 fotos que faltaban, ya que eligieron a Ahmed como uno de los intérpretes de dicha fotonovela, aunque éste saliera en solo 3 fotos. Y aunque las Dilailas estuvieron esperándole en el lugar de la cita alrededor de 1 hora, no se presentó. Pero días después se enteraron de que sí asistió a la cita, pero esperó a las Dilailas sentado en la mesa de un bar al aire libre, y las Dilailas se sentaron en un banco de otro punto del lugar citado, y uno por el otro, y 2 por otro, y venga a esperar, y claro, como es natural, no se encontraron. El día 14 de abril de 1977, el Juguete de Plata y Dalila se fueron a un bosque, bastante lejos de sus casas, en el aparato motociclístico del Juguete de Plata, ya que hacía unos cuantos días se había reconciliado, ya que según el Juguete de Plata quería a las 2 Dilailas por igual, y ya que daba a Natalia por perdida, lo intentó con Dalila y con su pesadez como arma lo consiguió, ya que con Natalia no pudo hacerse tan pesado, al vivir bastante apartados y no verse tan a menudo, pero con Dalila se ven prácticamente cada momento. Así que para que Dalila perdiera la paciencia, aunque ese día Dalila se divirtió reventándole los granos de la espalda al Juguete de Plata, el cual se quejaba de los pellizcos de Dalila. En estos momentos son las 2 que de repente se echan a reír, apenas sin poder articular palabra, solo palabras poco definidas entre las sendas carcajadas. ¿Qué cosas las de Dalila? ¿Cómo se le ocurre? Sí, porque eso de sacarle granitos... No dejan de carcajearse durante largo rato, mientras Dolores acude al servicio y Natalia dispone unos vasos de Coca-Cola. Ya relativamente calmadas, prosigue. El día 16 de abril de 1977, las Dilailas se fueron con el Ahmed al castillo de la emisora de Radio Manresa para hacer las fotos de la fotonovela, ya que la otra vez no se encontraron. También se hicieron una foto besándose, bueno, aunque no exactamente besándose, sino solo fingiéndolo, es decir, solo rozando los labios, aunque esa foto solo se la hizo Dalila, ya que Natalia se negó a hacerla como ya había dicho antes de la cita, pero se negó con la excusa de que si Natalia besaba a Ahmed, el Juguete de Plata se enfadaría, y si no fuera por eso, de buena gana le besaría. Natalia solo se hizo las fotos de la fotonovela, ya que las del beso eran capricho, aparte por las fotos que tenían las Dilailas besando a Camilo. El Ahmed les comentó a las Dilailas varias cosas. Entre ellas, les dijo que salía con 2 chicas a la vez, una a escondidas de la otra, más o menos el egoísmo del Juguete de Plata, aunque con el Juguete de Plata es algo comprensible, ya que cada Dilaila le da algo distinto. Natalia amor y Dalila entretenimiento, pero el Ahmed,
que al parecer las dos le dan de todo, ¿qué necesidad tiene de 2 chicas? Claro que también el Ahmed es comprensible, si se mira en el aspecto que tiene desde otro punto, ya que debe estar acostumbrado que en Marruecos son no 2, sino 4 las mujeres que un hombre puede tener. El día 18 de abril de 1977, las Dilailas se enteraron que el cóctel que celebraron con Camilo el día 14 de febrero de 1977, que Camilo utilizaba el jabón de la marca Heno de Pravia, que ese día, no el del cóctel, sino el de la fecha del comienzo, compraron toda clase de jabón Heno de Pravia, colonia, desodorante, gel, jabón en pastilla, en barra y toda la gama de variedades que hubiera en esta marca, aunque no fuera más que para tenerlo, ya que la mitad de las cosas no las utilizaban, solo el jabón para lavarse las manos de vez en cuando y el gel para ducharse una vez a la semana. A veces se echan también perfume de heno de Pravia por ser el de Camilo, que a veces apestan. El día 21 de abril de 1977, las fotos que hicieron con el Ahmed de la fotonovela salieron muy borrosas y tuvieron que repetirlas, así que las hicieron este día, en el rincón donde se habían encontrado el juguete de plata con Dalila y también Natalia con el juguete de plata, habiendo sido espiados por Dalila a petición del juguete de plata, y el Ahmed se comportó muy raramente, apenas hablaba, ni sonreía y se movía lo imprescindible para andar y contestaba las preguntas a las Dilailas como a empujones. El día 22 de abril de 1977, el juguete de plata le confesó a Dalila, aunque no por gusto del juguete de plata, sino por insistencia y sospechas de Dalila, que un día, ya hacía bastante tiempo, bueno, un par y medio de meses más o menos, cuando Dalila bajó al garaje del juguete de plata a llevarle una caja de gasas dobladas, el juguete de plata siempre intentaba besarla y la besaba, aunque siempre Dalila le pusiera algo de resistencia, ya que Dalila no podía besar al juguete de plata tranquilamente, quizá por temor a que bajaran sus padres y les vieran o solo sospecharan algo. Pero como de costumbre, al hacerse tan pesado el juguete de plata, que Dalila accedía, pues ese día del que estoy hablando, el juguete de plata estaba besando a Dalila, mientras el desquiero estaba en aquel mismo garaje, escondido entre cajas, con la petición y consentimiento del juguete de plata para presenciar la escena, incluso fotografiarles mientras se besaban, foto que, como es natural, no salió, ya que para que Dalila no se diera cuenta no debía utilizar el flash, y al no haber la luz suficiente de las bombillas, pues la foto, como ya he dicho antes, no salió. El desquiro es un amigo del juguete de plata, al cual se reúnen en casa del juguete de plata para hacer juntos sus deberes de la cárcel, y entre el juguete de plata, el desquiero y otro amigo grabaron un cassette con una radionovela, anuncios, entrevistas, etc., hecho en plan de cachondeo por ellos mismos, y hay un lugar en la cinta que cada uno habla de si sale con alguna chica, que hacen, etc., todos menos el juguete de plata. Dalila le pareció extraño, pero confiaba en el juguete de plata, no pensó más en ello, ya que el mismo juguete de plata le juró a Dalila que su nombre no figuraba, pero resultó que sí. Sí figuraba el nombre de Dalila, dando amplia explicación de lo que hacía con ella y dónde lo hacía, al igual que los demás chicos lo explicaban de las chicas, la cual salía, y Dalila no se dio cuenta, ya que cuando el juguete de plata le dejó escuchar el cassette a Dalila, no le dio el original, sino una copia con los trozos que hablaba sobre ella cortados, y claro, ¿quién se lo iba a imaginar? Aunque no solo eso, sino también el desquero daba una explicación en ese casete sobre lo que vio aquel día, escondido entre las cajas del garaje del juguete de plata para ver la escena. Todo esto del casete salió a relucir cuando Dalila le dijo al juguete de plata que le dijo al niño que Dalila quería salir con él, así que el juguete de plata comentó que lo llamaría por teléfono, a lo cual Dalila le exigió que grabara la llamada, y la grabó en el otro lado del cassette que antes he comentado, y Dalila tenía curiosidad por saber lo que contenía aquel cassette y quería escucharlo, a la cual el juguete de plata se negó rotundamente, y eso fue lo que hizo sospechar a Dalila, que insistió de tal manera que el juguete de plata terminó por acceder y dejarla escuchar el casete a Dalila, a la cual no le hizo ninguna gracia, y además, si lo que quería era una foto con un beso, no tenía más que pedírsela a Dalila, ya que hacía como unas 3 semanas, más o menos, que el juguete de plata y Dalila se hicieron unas fotos besándose por petición de Dalila, y esa foto la disparó el propio desquero, aunque entonces todavía Dalila no sabía nada sobre el cassette, aunque ese cassette ya hacía bastante tiempo que existía. Pero este mismo día, en el que Dalila se enteró de todo, había quedado citada con el juguete de plata para ir con el aparato motociclístico del juguete de plata a ese bosque que ya en otra ocasión he nombrado.
Dalila estaba furiosa y no le apetecía ir, pero no comentó el hecho, que fue como si no hubiera pasado nada, aunque en aquella despreocupación había segundas intenciones, ya que Dalila fue a ese bosque con el juguete de plata para ver si podía hacer algo, pero no se le ocurrió nada para vengarse. Le dijo al juguete de plata que se tiraría de su aparato motociclístico hacia el suelo. Eso lo dijo en broma, pero para asustar al juguete de plata ya había suficiente, ya que consideraba a Dalila muy capaz de hacerlo. Fueron a ese bosque y todo ocurrió muy alegremente, y al regresar de allí, cuando ya estaban a punto de separarse en un camino de carro donde nadie pudiera sospechar que habían estado juntos, el tipo aquel que en una ocasión he hablado sobre que Dalila en la última fiesta del Pelín lo miraba y que por él, aparte del niño y el juguete de plata, se cabreó, pues ese chico estaba dando vueltas por allí, también con su aparato motociclístico, aunque tanto el juguete de plata como Dalila no le dieron la más mínima importancia, ya que solo les saludaron de paso y nada más. Natalia, visiblemente agobiada, le tiende el mazo a su madre. «Toma, mamá, sigue tú lo que queda, ya no puedo más», dice su madre. «Bien, dame». Dolores observa el mazo y exclama: «Pero Natalia, si apenas quedan 2 páginas», dice Natalia. «Por eso, para lo que queda, ya termina tú». «Tengo carraspera», dice su madre. «Está bien». El día 28 de abril de 1977, Dalila decidió denominarse como nombre artístico Joana, ya que Natalia, durante todo ese periodo de engaños, mentiras y traiciones que le habían hecho pensar y pensar, encontrándose en un estado de melancolía, cambió totalmente de opiniones y ya no quería conseguir lo que hacía tanto tiempo había esperado lograr. Las Dilailas, por lo que se refiere a Camilo, ya había conseguido algo, pero prefirió esperar a un tipo como el juguete de plata que continuar con las ilusiones de Camilo. Ya no deseaba nada sobre las canciones de las Dilailas, la popularidad, etc. Incluso estaba entre llamarse Dilaila A o no. Claro que ese periodo se le ha pasado un poco y está casi arrepentida de haber pensado de aquella manera, y estando con el juguete de plata, cuanto más se le acentuaba aquella manera de pensar. Cosa por la cual las Dilailas temen al salir con algún chico, y es el cambiar de opinión, y se resisten a hacer como todo el mundo, y es sacarse novio. Las Dilailas piensan que es una ridiculez y una rutina absurda. Expresa Dolores a la vez que suspira hondo. «Hija, menos mal que me has dicho que solo quedaban 2 páginas», dice Natalia. «Era un decir, quedarán 7 u 8, pero comparado con todo lo que hemos leído, son 2 páginas». Dice Dolores: «Está bien, si tú lo dices», y prosigue leyendo. El día 3 de mayo de 1977 era un día de lluvia. Era pronto y por la tarde Dalila no sabía qué hacer, así que se decidió a ir a casa de Natalia para hacer unas cuantas fotos que se tenían que hacer en su casa con su madre y hermanos para la fotonovela Mi hermano Claudio. Pero a poco más de la mitad del camino se encontró con el hermano del juguete de plata, que con su automóvil se dirigía en dirección contraria a la de Dalila. Pero el hermano del juguete de plata le faltó tiempo para dar media vuelta en la primera calle que se le cruzó en el camino e ir a la misma dirección de Dalila. Y en cuanto el hermano del juguete de plata estuvo un par de pasos más adelante de Dalila, la llamó, la cual acudió para ver lo que quería, y el hermano del juguete de plata le preguntó que si quería que llevara a Dalila al lugar donde ésta se dirigiese, ya que estaba lloviendo y no precisamente 4 gotas. Dalila se negó 3 o 4 veces, continuando su camino, a lo cual el hermano del juguete de plata la llamó de nuevo y le dijo que tenía que hablar con ella. Dalila se extrañó de que el hermano del juguete de plata quisiera conversar con ella, aunque accedió a subir en su automóvil, pensando en que esa sería su venganza hacia el juguete de plata por lo del desquiero, ya que el juguete de plata tenía advertida a Dalila que no se le ocurriera acercarse a su hermano y menos subirse a su coche, aunque Dalila no subió solo por eso, sino también porque hacía tiempo que el hermano del juguete de plata intentaba hablar con Dalila, la cual siempre se había negado por no entender o por no imaginarse de qué tenía que hablar o qué tenía que decirle, ya que entre ellos no había motivo de conversación, así que subió a su coche pensando en satisfacer su curiosidad ya de una vez, y ese día, que no tenía ningún compromiso de nada ni nada que hacer, subió, y el hermano del juguete de plata la llevó a unos campos más arriba del Hospital San Juan de Dios, que está a las afueras de Manresa. Allí se pararon, pero no salieron del coche, ya que llovía. Al principio el hermano del juguete de plata empezó a comentar cosas sin importancia, aunque a Dalila le asombraba un poco que un hombre comentara cosas como su pelo, sus pantalones, su reloj, etc., cosas que comentaba cada vez que veía a Dalila. Luego le dijo el hermano del juguete de plata a Dalila que ésta le gustaba desde ya hacía tiempo, incluso desde antes de estar casado,
y le explicó algunas de las cosas que había hecho o que hacía, como por ejemplo esperarse en la ventana de su habitación en espera de que Dalila saliera, para que él pudiera verla, y a veces se estaba media hora o 3/4 esperándola y solo para verla un par de segundos, para verla mientras Dalila cerraba la ventana, que hacía 3 meses que no se cortaba el pelo porque se había enterado por su hermano Juguete de Plata que a Dalila le gustaban los chicos con el pelo largo, que hacía tiempo que había estado deseando estar junto a Dalila a solas, aunque solo fueran unos minutos, y como eso le contó unas cuantas cosas más, hasta que cogió a Dalila por los hombros, se le acercó y la besó. Dalila no sabía nada sobre que el hermano del Juguete de Plata sabía lo del pelín. Después intentó hacerlo más veces, a la cual Dalila se negó, al igual que a todo lo que el hermano del Juguete de Plata pretendía hacer. Estuvieron allí no más de 10 minutos, aunque entre el ir y volver fueron 20 los minutos empleados por Dalila y, claro está, por el hermano del Juguete de Plata, el cual dejó a Dalila más o menos enfrente de la casa de Natalia. Allí, Dalila llegó a casa de Natalia para hacer las fotos, como ya hemos dicho antes, de la fotonovela Mi hermano Claudio, a lo cual se armó un jaleo tremendo en su casa, ya que tenían que hacerse 3 fotos junto con la madre de Natalia y tenían que disimular 3 días distintos, y para eso hay que cambiarse de ropa y de peinado cada vez, y entre cambiarse las Dilailas y la madre de Natalia, y luego todavía más cambios para las fotos de las Dilailas sin madre alguna, y luego todavía más cambios para las fotos de Natalia y su hermano de 2 años que simulaba un niño, es decir, Claudio. Aunque no solo eso, sino también otras cosas necesarias para las fotos, como una bandeja con comida, unos cuantos regalos, etc.